Y si prestan atención, las palabras del profeta Jeremías son muy fuertes, diríamos políticamente incorrectas hoy en día, hablando de los enemigos de Dios y cómo Dios va a castigar a sus enemigos. Entonces, cuando uno ve tanto lixo en este mundo, lembrarse que tarde o temprano Dios toma sus medidas, y a veces son muy fuertes. O sea, Dios tiene un límite también de paciencia, y lo ha mostrado en varias oportunidades. Cuando mandó el diluvio, por ejemplo, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, etc. O sea, lémbrense entonces que el Dios del amor, Dios de la misericordia, es también Dios de la justicia. Y de esto nos esquecemos a veces. Pasando al Evangelio, que es una preciosidad. Esta frase cuando dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, fica estéril, mas si morir produce mucho fruto. Eso tenemos que grabar. Porque el morir, ¿qué es el morir? Es morir a nuestra propia voluntad, es morir a nuestros propios deseos. ¿Para qué? Para que se cumplan los deseos de Dios. Dios no puede agir si no estamos oponiéndonos a Él. Ese morir al mundo es una cosa que los católicos debemos lembrar siempre. No debemos ser cómplices de este mundo. Debemos estar siempre a contrapelo del mundo. Si esto no sucede con nosotros, no estamos bien. Si estamos de acuerdo a las modas, de acuerdo a las políticas, de acuerdo, en fin, a mil tonterías, y no estamos de acuerdo con Cristo, mala cosa. Y aquí engancho con el final. Porque alguien me podrá decir, bueno, pero yo no sé en qué circunstancias a veces uno puede presentar una situación y no saber si estamos de acuerdo a Dios o de acuerdo al mundo. Más adelante dice al final, ainda por poco tiempo está la luz convosco, andai en cuanto tende luz, para que vos no sorprendan las trevas. Quien camina en las trevas no sabe para dónde va. Cuando tendes luz, crede en la luz para que sejais filhos da luz. Bien. Somos filhos da luz, no das trevas. ¿Y cómo sabemos que somos filhos da luz? Fácil. Si seguimos su palabra, si seguimos sus mandamientos, Cristo dice, el que me ama guarda mis palabras. Si yo a los 10 mandamientos le saco 1, 2 o 3 que no me gustan, me son difíciles, estoy yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces debo ver si cumplo los mandamientos, es lo más básico. Pero también hay otras maneras de ver si estamos en lo correcto. Por ejemplo, si seguimos la enseñanza de la tradición de la Iglesia y si seguimos la enseñanza del magisterio de la Iglesia. El otro día tuve la gracia de visitar, ¿cómo se llama la ciudad? Guaratinguetá, es el nombre que me cuesta aprender. Estaba en Guaratinguetá visitando la casa natal del querido Fray Galván, un santo varón de Dios que nace allá por el 1700, muere en el año 1822. Y visitando el museo, que recomiendo
lo vean si no lo han hecho ya alguna vez. Hay un cuadro que lo representa a Fray Galván antes de ser fraile, tiene más mérito todavía, asignando un documento de defensa de la Inmaculada Concepción y que él asigna con su propia sangre. Me pareció un acto precioso, un acto digno de un figlio de la Santísima Virgen. Pero, ojo, cuando hace esta cosa, el dogma de la Inmaculada Concepción no había sido declarado. Fray Galván hace esto allá por el año 1740, 1750. El dogma de la Inmaculada Concepción se define recién en el año 1854. Bien. Y alguien podría decir, bueno, pero no fue una imprudencia de Fray Galván ponerse a defender la Inmaculada Concepción y asignar con su sangre y todo eso, cuando ainda el dogma de la Inmaculada Concepción no fue feito. Yo diría que no. ¿Y por qué no? ¿En qué se basó Fray Galván para hacer esto? Porque la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción está como dentro de aquel saludo angélico Ave María llena de gracia. Pero en la Sagrada Escritura no figura la Virgen fue Inmaculada concebida. O sea, la Iglesia tira de ese lleno de gracia para luego definir el dogma de la Inmaculada. ¿Ok? Bien. ¿De dónde vuelvo a la pregunta? ¿De dónde tira la confianza Fray Galván de hacer esto? De que no estaba a hacer una asnera. Si Fray Galván hubiese dicho, no sé, defiendo la Inmaculada Concepción, qué sé yo, de Santa Teresa de Ávila, hubiese sido una asnera. Que no hay ningún fundamento para declarar a Santa Teresa de Ávila exceptuada del pecado original. Pero en la Virgen no. ¿Y por qué? ¿En dónde se basa Fray Galván para hacer este gesto estupendo? Se basa en la tradición. ¿Cómo? Sí, en la tradición. Creo que la falé alguna vez de la queridísima Santa Beatriz da Silva. Esa santa es portuguesa que, en fin, que la Virgen le declara que quiere que haya una congregación que defienda su Inmaculada Concepción, etcétera, y funda las concepcionistas, etcétera. Bien. Y podríamos citar montones de más ejemplos. Pero ya viene desde atrás el concepto de que la Virgen era sin pecado concebida. Y aunque no hubiese ainda el dogma, cuando hace Fray Galván este documento, ainda estaba la tradición detrás. Y esto es algo que debemos grabar, porque a veces se nos puede presentar situaciones en donde no está escrito en la Sagrada Escritura tal y tal cosa tiene que ser así o tal y tal cosa tiene que ser así. Entonces es cuando debemos solear hacia la tradición, debemos solear hacia atrás y ver si en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, esto se defendió, esto se enseñó de tal o cual manera. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el limbo, la existencia del limbo. La existencia del limbo no está definida como dogma, pero enseñan los libros de teología que, dado que la Iglesia siempre enseñó el tema del limbo, que es el lugar donde van los niños que mueren sin bautismo, etcétera, etcétera, pero no es dogma de fe, pero sería un pecado grave
de prudencia si alguien niega. Y yo les recuerdo que precisamente el famoso Ratzinger, Benedicto XVI, negó el limbo. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo podemos decir por qué sabemos que Benedicto XVI se equivoca? Y simplemente porque va en contradicción a la tradición de la Iglesia. Entonces, en base a ese argumento de ver hacia atrás, por ejemplo, cuando se nos presenta alguien y nos dice, bueno, pero ahora tenemos que comulgar de pie en la mano. Olien para la tradición. ¿Alguna vez se hizo esto? No. Entonces, no comulgamos de pie en la mano. Cuando alguien dice, no, pero ahora la misa la damos en una mesa y no en un altar. Olhamos hacia atrás y siempre la misa se dio en un altar, no en una mesa. ¿Por qué? Porque no es un chantar. Alguien podrá decir, bueno, pero ahora recibimos la comunión del ministro o la ministra de la Eucaristía. Mira hacia atrás. ¿Hubo ministros y ministras de la Eucaristía en la iglesia alguna vez? Nunca. Entonces, acabó el ministro o la ministra de la Eucaristía. Y así, con todas las novedades. Alguien en 20 siglos de iglesia se le ocurrió cambiar las palabras de la consagración. No, incluso está condenado. Pero ahora la cambiaron, bueno, el problema de ellos. Pero nosotros como católicos no podemos, porque estamos yendo contra la Sagrada Escritura, contra la tradición de la iglesia, contra el magisterio. Y así, con todos los errores modernos, podemos aplicar eso. Y lamentablemente hace unos días atrás hubo un fraile que dijo que lo más normal del mundo es que haya obispos casados. ¿Cómo? ¿Qué? No, porque San Pablo habla en su carta a Timoteo que el obispo tenga una sola mujer. Espere. Cuando San Pablo salía a predicar, los apóstoles salían a predicar y se iba convirtiendo las personas, claro, esas personas no habían tenido un seminario, se convertían en buena gente, incluso algunos casados, y San Pablo dice, cuando elijas un obispo, que sea un hombre y una sola mujer. Entonces, ahí hay un ejemplo de que sería no casado, sí, pero el problema es que a medida que va estructurándose la iglesia, a partir ya del siglo III o IV, se establece que los clérigos tienen que ser célibes y no casados. Y entonces este buen hombre empieza a decir, por ejemplo, que no, hasta los santos padres no eran casados. ¿Cómo? ¿Qué dice? A ver, San Ambrosio, San Jerónimo, San Basilio, ¿cuál santo padre casado? No, San Agustín, me dice a mí. San Agustín no era casado, tenía una amiga. Y Santa Mónica le dio tanta lata que al final a la amiga se convierte en la amiga de Agustín y se va en bora, la amiga de Agustín se va en bora porque ella quería salvar su alma. Y deja la unión que tenía con San Agustín. Y San Agustín, por otra parte, comienza a ser San Agustín. Pero San Agustín no estaba casado. Y después menciona a un tal Julio III, que fue el papa que organizó el Concilio de Trento. Y lo dice, no, cuando estaba el papa Julio III, estaba la esposa. ¿Quién? Uno agarra los libros que tiene, gracias a Dios. Y eso es una cosa importante. Tengan buenos libros. Porque Internet te la pueden envenenar de cualquier forma. Buscá buenos libros, buscá Julio III, biografía, Julio III, cuando no estaba converso, era parece un joven un poco disipado, vivía con una amiga y tuvo 3 hijos con la amiga.
Hasta que un día se convirtió, dejó la amiga, dejó los 3 hijos, se metió en su seminario y llegó a ser papa. Si siendo papa la amiga vivía o no vivía, eso no figura en la biografía, pero tampoco estaba casado. ¿Y por qué? Y simplemente es fácil, porque Dios cuando llama a alguien a la vida religiosa, lo llama estando en el estado de que pueda abrazar la vida religiosa. Hay un caso de San Nicolás de Flue, que es el padroeiro creo que es uno de los padroeiros por lo menos de Suiza. San Nicolás de Flue fue un hombre, un campesino, casado, no sé cuántos hijos tenía, etc. Hasta que un día, bueno, ya mayor, pidió licencias a su esposa para vivir eremíticamente. Y bueno, con acuerdo con la esposa, acuerdo con el cura, el confesor que tendrían, etc. Bueno, él vivía en una ermita y la familia vivía en su casa, con la mujer, con los hijos. Pero San Nicolás de Flue no entró a ser cura, ni mucho menos obispo. Es que ni siquiera se les ocurría esa cosa. Y hoy en día, cuando uno escucha a este fraile decir estas cosas y con tanta soltura, yo creo que hemos llegado a un grado de sin razón grave. Porque él fala estas cosas como si fuese lo más normal del mundo. Un obispo casado, ¿por qué no va a ser casado? Y que si es casado, incluso es mejor, porque así, porque muchos curas son gays o tienen amantes, perdón. Yo conozco muchos curas que viven normales. Y además el que está falando, supuestamente, vive normalito. No hay ni una cosa ni la otra. ¿Por qué sale a defender obispo casado? Qué cosa curiosa. En fin, uno defiende lo que desea, ¿o no? Yo no sé si él querrá ser obispo y casado también, no sé. Pero que en la iglesia nunca fue eso lo habitual, y yo sinceramente no conozco excepciones. Y por otra parte, cuando él hace la defensa de los obispos casados, yo me doy cuenta que miente burdamente. Entonces, cuando se presenten situaciones por el estilo, lémbrense siempre de mirar atrás. San Ambrosio fue casado, San Ambrosio, que fue un obispazo total. No. San Jerónimo, no. Etcétera, etcétera. En fin. San Antonio María Claret, todos los grandes santos, obispos especialmente. Entonces, cuidado con esas novedades. Todo lo que huele a novedad, huele a herejía. Yo les comentaba, hay un libro famoso, alguna vez lo trajimos para la venta, que se llama El Comunitorio, de San Vicente de Lérins. Creo que San Vicente de Lérins, no sé si tendrá otros escritos, pero el más famoso es ese libro, un libro finito. Y que es fala lo que estoy hablando. Cuando vean algo que va contra la tradición, contra el magisterio, contra la Sagrada Escritura, ojo. ¿Dónde está lo cierto? En la tradición, en el magisterio, en la Sagrada Escritura, no en la novedad. Todas las herejías comienzan con novedades, todas. Escarban, buscan de dónde salió el calvinismo, el protestantismo, los albigenses, todos salen con alguna novedad, ¿no? Que la Eucaristía ya no es Eucaristía, que la Virgen no es Virgen, que, en fin, lo que fuese. El infierno no existe, como ahora Bergoglio anda diciendo por ahí. Entonces, que ellos digan lo que quieran. Pero eso no es doctrina católica. Será la que ellos y quieran inventar, problema de ellos. Pero nosotros debemos ser fieles a lo que hemos recibido. Como dice San Pablo,
ser fieles, ateneos a las tradiciones, dice San Pablo en una de sus cartas. A la tradición, porque la Iglesia no pudo haber enseñado durante 20 siglos un error, porque va contra el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia. La Iglesia nunca puede enseñar el error. ¿Por qué? Porque está guiada por el Espíritu Santo, está resguardada por la infalibilidad pontificia. Si no, ¿cómo hacía para que los fieles católicos conocieran la verdad y la siguiesen en el tiempo? Cuando en todos los tiempos aparece algún doido que se le ocurre alguna nueva novedad. Entonces, precisamente, para evitar esas novedades, Sagrada Escritura, tradición, magisterio, pronto. Les encanta a la gente las novedades. Incluso hacen burla. Pues, tradicionalista, conservador, nosotros somos progres, nosotros somos esto, nosotros somos aquello. Sean todo lo que ustedes quieran, pero no son católicos. Esa es la riqueza que tiene un católico. 20 siglos de tradición, de verdad, de luz. ¿Cuántos mártires han muerto por las novedades? Los mártires han regado con su sangre la tradición. Cuando en las guerras civiles de España, los cristeros de México, en fin, venían diciendo, tienes que renegar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, es Rey. Y morían fusilados, morían de las cosas más terribles. ¿Y qué era lo que les daba el ánimo a ellos? Que no estaban solos. Primero estaban con Cristo y su madre y 20 siglos de historia. No venían con novedades imbéciles, que comulgar la mano, que el ministro de la Eucaristía, que no, mariconada, se fuera con todo eso. Entonces, a nosotros, católicos y de ley, y si hay que morir por esa verdad, moriremos por esa verdad. Pero no inventemos ni curas casados, ni obispos casados, ni cónclave no sé qué cosa. No. Vamos a lo de siempre. Bien, ontem fue la Virgen de los Dolores, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Y ahora que empezamos ya estos días de la Semana Santa, pidamos a Nuestra Señora la gracia de la fidelidad a lo que hemos recibido, de ser siempre fieles a la tradición de la Iglesia, a la Sagrada Escritura, a lo que el Magisterio nos enseñó. Y tengamos horror por cualquier novedad, enseñe quien la enseñe. Desde el supuesto Francisco, que nos enseña ahora que no hay infierno, que quiere suprimir el celibato, etc. Y a cualquier otro, youtuber, por ejemplo, que con más de 100.000 seguidores, viene ahora a enseñarnos que los obispos son casados y que es mejor que sean casados. No, por Dios. A ser católicos y que Dios nos dé la gracia de morir siéndolos. Ave María. Sem que pecado concebida.